En este momento nos sentimos bien orgullosos y bien contentos por muchas razones. No solamente ustedes, amigas, amigos graduandos, han logrado terminar un programa académico de alta calidad aquí en Guatemala, sino también han roto paradigmas en la educación superior. Esto es muy importante. ADE desde hace más de 12 años, 13 ya, ha logrado dejar una huella increíble en la educación superior en Guatemala. Ha logrado posicionarse como una institución seria, honesta y de calidad, que cualquier alumno que ingrese sale plenamente satisfecho. Pregunto ahora, ¿cómo describirían a las personas que estamos en este magno evento? La respuesta sería contentas, realizadas, alegres y listas para celebrar el triunfo, porque hoy tenemos una reunión para inspirar, para agradecer, para estar felices con la familia y los amigos. En nombre propio del Consejo Académico, de la Dirección Administrativa, claustro de catedráticos y personal administrativo, les deseo muchos éxitos en todos los ámbitos de su vida y muchas bendiciones de parte de Dios. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas de la comunidad de Atlantic International University. Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles por este medio, deseando que marche la mejor bendición en sus vidas. Sabemos que estamos en un periodo de pruebas, de luchas y tenemos que sacar fuerza, una fuerza espiritual, una fuerza mental, fuerza emocional. Acuérdese que usted es un pilar muy importante en su familia. Es un pilar muy importante en su empresa, en su departamento, con sus colaboradores, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes. Y yo le aconsejaría que siempre dé la mía extra. Colabore más allá de lo que ha estado acostumbrado. Y también y si está en teletrabajo, también tenga esa prudencia de no excederse en los horarios, porque he conversado con algunos que están en teletrabajo y dice que su noche empieza muy temprano, a las 7 de la mañana, y termina la noche 8, 9, 10 de la noche. Sí hay que tener ese balance, ¿verdad? Porque la familia necesita un tiempo también de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante. Tengamos mucho... seamos cuidadosos porque el virus es un virus real, es un virus muy contagioso y es un virus muy letal, pero también seamos muy cuidadosos con las noticias que escuchamos, ¿verdad? Porque no todo lo que se dice es cierto, ¿verdad? Ustedes han oído, ¿verdad? Que qué casualidad que ahora no hay muertes de ninguna otra naturaleza, todos se mueren de COVID-19. Qué raro que esa estadística de otras muertes ya no se representa. Entonces, hay situaciones así meras especiales, pero nosotros sigamos poniendo, donde ponemos nuestra atención, ahí vamos a tener nuestra confianza y nuestra fe.
Entonces pongamos nuestra atención en sueños futuros, en metas futuras. Claro, tenemos que hacer acciones de corto plazo para resolver las situaciones de corto plazo de nuestras necesidades básicas, de las necesidades de nuestros colaboradores, hasta donde sea posible, ¿verdad? Y no es fácil, yo sé que no es fácil, pero hagamos un espacio, y es la recomendación que yo les he dicho cada semana, hagamos un espacio para pensar en metas, alcances de mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque esta situación del COVID-19 creíamos que se iba a terminar en 2 meses, 3 meses. Algunos hablan hoy de 6 meses, otros hablan de un año. Entonces, no es para que nosotros nos desesperemos, ¿verdad? Porque si no podemos cambiar eso, no podemos cambiarlo, ¿verdad? Sino miremos qué aspectos nosotros podemos realmente hacer cambios en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestras estrategias, y pidámosle sabiduría a Dios. Él es el ser más sabio de sabios que hay aquí en la tierra. Pidámosle sabiduría, tengamos un tiempo con Él para que Él nos haga ver qué estrategia, qué aspectos tenemos que seguir, cómo tenemos que reinvertir nuestro negocio, reinventarlo también, ¿verdad? Entonces es muy importante, mis estimados amigos y amigas de la comunidad de You. Para mí esta tarde es un gusto presentar a uno de nuestros catedráticos que ha estado con nosotros ya quizás 12 años con nosotros, enseñando varios temas en Atlantic International University. Y hoy el tema es un tema muy importante, ¿verdad? La recuperación estratégica de la cadena de suministro post-crisis. ¿Por qué es importante? Ante la inminente ruptura de las cadenas de suministro a nivel mundial, y él les va a explicar, nuestro invitado de hoy nos va a explicar por qué qué ha pasado a nivel mundial y principalmente de los países o continentes donde se proveía principalmente de producto y materia prima. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para los negocios y cuáles son las preguntas claves que le ayudarán a rediseñar la estructura en la cadena de suministro? ¿Está mi empresa preparada para la nueva normalidad? ¿Tenemos los procesos y las personas correctas? Son las preguntas que tenemos que tener y que el licenciado ingeniero, mejor dicho, el ingeniero Ramón Juárez nos va a comentar. El ingeniero Ramón Juárez tiene una maestría en negocios también y tiene una maestría en gestión industrial de la Universidad de San Carlos. Más de 20 años de experiencia en gerencias en empresas multinacionales a cargo de multipaíses, gerente regional en procesos comerciales a nivel de Centroamérica y Caribe. Actualmente empresario, director de Go Data Solutions, especialización en procesos operativos de mejora continua y planes estratégicos de desarrollo de capital humano. Conferencista a nivel internacional y líder temático para los programas de formación en Agesport. Entonces, yo les pediría, si estuviéramos aquí físicamente, personalmente, presencialmente, le diríamos, recibámoslo con un fuerte aplauso, pero recibámoslo con un fuerte aplauso virtual. Así que adelante, Ramón, los micrófonos son tuyos y les decís a nuestra audiencia cómo se va a planificar ese tiempo de 1 hora de estar con ellos, ¿verdad? Así que adelante, Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches a todos. No digo que es un gusto volverlos a ver porque no los veo, pero la verdad es de que les agradezco mucho ahí la participación. Estructuramos esta plática de tal manera que podamos hacer 2 cosas. Primero es que para Guatemala nosotros estamos en medio de la crisis todavía. Estamos en este momento en este estira y encoge de entender cuáles son las decisiones que se están tomando a nivel país, y eso tiene un impacto definitivamente en los negocios. Entonces, la idea de esto es poderles, yo, como ustedes comprenderán, he sido bastante curioso en una investigación de diferentes fuentes. Tenemos una gran ventaja, ¿verdad? O sea, la ventaja de aprendizaje que tenemos en este momento es que ya hay países en otras latitudes y algunos más cerca a nosotros
que ya han pasado por esta curva y están implementando y están viendo cuáles fueron esas lecciones aprendidas. Entonces, esta conferencia del día de hoy es un compendio de esas lecciones aprendidas, es un poco de la información que pude extraer para planteárselas, proponérselas y discutir cuáles son los escenarios posibles para un regreso, un retorno a una nueva normalidad para nuestro país y, por supuesto, siendo ese el medio en donde nos manejamos, cuáles serían esas acciones inmediatas que nosotros podemos anticipar y hacerlas desde este momento mientras esa situación o esa etapa de apertura a la economía se recupera y nosotros entramos también en esa fase. Así que esa es básicamente la información que nosotros vamos a discutir el día de hoy. Y al final, lo que quiero es plantear no solamente esas lecciones aprendidas, sino hacer un autocuestionamiento, esa autoevaluación y diagnóstico hacia mi empresa. ¿Cuáles son esas preguntas clave que tengo que hacer para entender dónde estoy situado, cómo he trabajado en función de la continuidad de mi negocio y qué es lo que se espera en el futuro de mi empresa? Al final, la idea de esto es que nosotros les podamos dar una idea básica de cuáles son esas aristas estratégicas que tenemos que tomar en consideración para un reinicio de actividades en pleno cuando nosotros estemos ya en esa fase de recuperación. Así que les voy a compartir aquí la información que les he preparado y entiendo que vamos a hacer a nivel de estructura, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar unos minutos para empezar con la presentación. Una vez que estemos avanzados en esa presentación, voy a hacer una breve pausa. Ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat. Y cuando llevemos la mitad de la conferencia, voy a hacer una breve pausa para escuchar, a ver cuáles son las preguntas que hay, cuál es la orientación y las inquietudes que tienen hasta el momento, para irlas resolviendo y asegurarme de que al final de la conferencia pues estén todas resueltas. Así que damos inicio y la idea de esto es que empecemos con el concepto de lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Lo que nos tiene aquí es una situación a nivel global. Estas son las estadísticas hasta el día de ayer, si no estoy mal. Situación que, como el ingeniero Prado bien nos ha comentado, estamos aprendiendo de esta pandemia a nivel mundial. Nunca antes se había visto una situación de este calibre y mucho se ha hablado de esto. Entonces yo lo que quiero es ver cuáles son, al final, no me gustaría redundar tanto digamos, en el virus per se, sino que al final lo que me interesa es ver cuáles son los impactos en las economías y directamente en la función de la cadena de suministro y en las operaciones de nuestras empresas, ¿verdad? Pero la verdad es de que, como ustedes ven aquí, datos interesantes es que Estados Unidos, por demás, es uno de los más impactados, afectados, y como todos sabemos, en nuestra balanza comercial, Estados Unidos es uno de nuestros socios comerciales principales y primordiales, no solamente por historia, sino que por desarrollo de los últimos acontecimientos, sobre todo ahora que en todo caso Asia va a estar de alguna medida cerrado. Entiendo que esta va a ser nuestra fuente de abastecimiento para la materia prima y los mercados objetivos que vamos a tener en el corto plazo.
Veamos entonces qué está sucediendo. Vemos dos cosas importantísimas que van a moldear nuestra plática. Primero es, a raíz de la pandemia, los países tomaron la decisión de hacer estos encierros, estas cuarentenas prolongadas, algunos más, algunos menos, pero a su lado izquierdo lo que yo quise poner acá es mostrarles que efectivamente en este momento, o bueno, no en este momento, sino que como medida preventiva para evitar que haya una propagación del virus, lo que se decidió es cambiar la forma en que las personas nos movilizamos en el mundo. Y fue encerrarnos en nuestras casas. Entonces, ¿qué significa? Significa que los hábitos de consumo cambiaron y por lo tanto las economías se vieron impactadas fuertemente y por lo tanto muchas de las cadenas de suministro y las empresas tuvieron altibajos y por supuesto que en muchos países y es muy sencillo salir ahora a las calles de algunas de las principales vías de Guatemala y van a ver ustedes muchos locales cerrados, muchas empresas que decidieron rediseñarse o sencillamente tuvieron que cerrar sus operaciones y esperar, digamos, el final de esta primera etapa de la pandemia. Pero veamos de este lado, dos de nuestros vecinos muy cercanos con economías muy grandes. ¿Qué está sucediendo en este momento? Hasta el día de ayer, estas eran las gráficas. Si bien es cierto, Estados Unidos estaba ya en una, pareciera ser que en una baja de la campana de contagio, se vuelve a elevar. Entonces, en este momento, pues la expectativa es de que se prolongó, en todo caso, lo que está sucediendo y las medidas económicas y de distanciamiento social que mucho se ha discutido en las noticias, ¿verdad? México, por el estilo, a pesar que la gráfica aquí pareciera ser que tiene una baja, no necesariamente ha pasado ya el tope de la campana y por lo tanto así podemos estar hablando de estas economías de Latinoamérica y el impacto que está teniendo sobre todo a nivel global que, que estos países estén todavía siendo muy afectados, no digamos, por supuesto, Centroamérica y específicamente Guatemala, como decía. Entonces, de qué está sucediendo. Sí. Mi estimado ingeniero Ramón Juárez, fíjate que no se escucha. No sé si hay problemas A ahí. ver el tema de las remesas, para ver cómo todo esto tiene un impacto en las formas de consumo de los habitantes y por lo tanto en las cadenas de suministro y también una expectativa está en el Producto Interno de países y por lo tanto una naciones. Entonces, veamos, a nivel datos recientes, ¿verdad?
Ok. Parece que los había perdido por un momento. Ok. Vemos si se escucha. Sí, Ramón, sí se escucha. Mira, no sé si es que por ratos, fíjate que se quedó congelada tu imagen y solo el audio se veía y por ratos se fue el audio también. ¿No sería bueno tal vez que sacara señal de internet de tu celular? Tal vez eso podría ayudar a que la banda pueda ser apropiada para transmitir. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, vamos de Adelante. nuevo. Gracias. Bueno, retomando acá lo que estábamos hablando era un poco de algunos aspectos de la economía, sobre todo en la economía que nos van a impactar fuertemente en el Producto Interno Bruto de cada uno de nuestros países. Y estos son el comercio internacional, obviamente dependemos mucho de nuestras importaciones porque no producimos. Entonces, no solamente en el tema de las exportaciones de materia prima, sino en las importaciones de productos terminados, nos estamos viendo afectados e impactados. Por supuesto que nuestros países, aunque Guatemala en Centroamérica no tiene una diferencia tan grande el ingreso de turismo en países de la región, por supuesto que es un rubro importantísimo, pero las remesas sí. Las remesas es un rubro muy importante en el Producto Interno Bruto de Guatemala y el Triángulo Norte, sobre todo El Salvador y Honduras. Y eso tiene una implicación directa en los hábitos de consumo de los habitantes de los países y también, por supuesto, en la activación económica, que es lo que estamos buscando. Entonces, vemos brevemente qué sucedió en el 2008. Lo que les quiero puntualizar acá es que esto sucedió en el 2008. Esta era la tendencia que traía, digamos, el intercambio de mercancías a nivel mundial y tuvo una baja sustancial. Más o menos aquí después de la crisis del 2008, que ustedes se recordarán, llevó a la quiebra de algunas instituciones financieras por la famosa burbuja inmobiliaria y fue un dominó que llegó a los países de Asia, Europa, etcétera, etcétera, y tuvo este impacto, ¿verdad? Esta fue la crisis del 2008. Nosotros sentimos ese impacto 2009, todavía incluso principios de 2010, y es un dato muy importante. Y aquí vean lo pronunciado, digamos, de la crisis en dos aspectos. Este es un escenario pesimista y este es un escenario, digamos, más optimista, pero definitivamente va a tener un efecto muy importante a la baja en los próximos meses y una recuperación del trend o de la tendencia muy probablemente un par de años después. El CEPAL a nivel mundial prevé que las exportaciones para el 2020 de Latinoamérica van a decrecer en casi 15%. ¿Qué implicaciones tiene? Las implicaciones tiene, a ver, déjenme nada más arreglar esta parte, porque creo que por aquí creo que lo puedo poner. Ok, listo. Ok. Tiene un par de implicaciones importantes.
La primera es que la disminución para Centroamérica, nosotros estamos hablando de una disminución del menos del 10% en nuestras exportaciones. O sea, más del 10% de nuestras exportaciones. Entonces, por supuesto que lo que estábamos diciendo es que no solamente los flujos de mercancías en este momento todavía no están, los carriles comerciales no están plenamente abiertos, sino que también las empresas que requieren nuestros productos sufrieron un impacto fuerte y va a tener que esperarse un periodo de recuperación para esas exportaciones. Pero vean ustedes qué interesante, ¿verdad? O sea, la disminución a nivel mundial y llamo la atención acá a, digamos que Estados Unidos, la expectativa de las exportaciones de Latinoamérica hacia Estados Unidos es más del 11% y directamente a la Unión Europea, que es otro aspecto interesante, es más del 16% impactado fuertemente. Y las intrarregionales, que si yo les puedo explicar brevemente cómo se comportan los carriles comerciales, es para Guatemala el número 1 es Estados Unidos, ese es el socio comercial por preferencia. Después están los países de Centroamérica. Los vecinos más cercanos son, digamos, en volumen los más importantes. Y está casi que al mismo tiempo México como un socio comercial muy importante. Del resto de Latinoamérica, de ahí se distribuye el resto de Latinoamérica y en alguna medida Europa, la Unión Europea ha empezado a ser muy importante debido a ciertas exportaciones, sobre todo de apicultura, camarones, por ejemplo, toda la parte que se está haciendo de esa situación y algunos vegetales y frutas como el aguacate. El otro aspecto interesante es que, bueno, no solamente nuestras exportaciones e importaciones están viendo afectadas, sino también en la llegada de turismo. La llegada de turismo, por consiguiente, digamos, por efecto del COVID, se está viendo reducido en un 60-80% en este año. Las fronteras cerradas, las aglomeraciones y las agrupaciones de personas también con muchas restricciones y por lo tanto todos esos países que dependían de su turismo como una parte importante de su Producto Interno Bruto se van a ver impactados muy fuertemente. De hecho, había un dato muy interesante que decía que prácticamente el 85% de las empresas vamos a ver, del comercio alrededor del turismo era un comercio informal. Solamente el 15% era, digamos, lo relacionado a hotelería, a restaurantes y cualquier tema de transporte, pero el resto era economía informal. Entonces, no solamente se está viendo impactado de manera directa, sino que de manera indirecta con todas aquellas personas que se benefician de la venida de los turistas, ¿verdad? Entonces, algunas cosas interesantes es que para el 2017 esto representaba el 2.9% del PIB y tuvo una disminución del 1.6%, aunque hubo un aumento una disminución en su participación porcentual, un incremento en su participación total. ¿Qué significa esto? Que el PIB creció de otra forma. O sea, el pastel creció de otra manera y una de las formas en que creció fue las remesas. Entonces, miremos qué es lo que está sucediendo. Como les comenté, hablemos un poco de remesas a nivel mundial. A nivel mundial, las remesas están puestas de este lado, ¿verdad? Y si ustedes ven,
no solamente pensemos en que es Estados Unidos y Centroamérica. Eso es lo que nosotros conocemos en nuestra realidad, pero realmente la migración hacia mejores economías se da a nivel mundial. En Europa se ve mucho la migración de personas que vienen sobre todo de países africanos, en donde van buscando mejores oportunidades y tienen un problema bastante serio de refugiados, ¿verdad? Entonces, eso, por decirles, una de las realidades importantes de estos países. Pero, regresando a lo nuestro, esta es la estimación. Ya ahorita, esto es lo que ustedes ven de este lado, este es Estados Unidos, y aquí lo que estaban pronosticando era, Bloomberg era uno de los que estaba, siempre está, digamos, pronosticando cuál es el desempeño de la economía en algunos indicadores importantes, como por ejemplo, el nivel de desempleo, también los desempeños, digamos, de la bolsa de valores y cómo está la balanza comercial de los países importantes. Y aquí, en este caso en particular, también tira cada cierto tiempo, cada trimestre, tira un pronóstico de qué es lo que puede suceder basado en todos esos indicadores con la economía del país. Y aquí ya es confirmado, hay una recesión del 100%, o sea, se refiere a que en este momento Estados Unidos entró en un periodo de recesión y eso es lo que obviamente tiene inquietos digamos, a los gobernantes de ese país. Y esa es una de las razones importantes por las cuales hay esas posturas de apertura, no apertura, la economía antes que la salud y viceversa, ¿verdad? Entonces, pero sí, definitivamente en este momento confirmado, ese es un impacto importante. Ahora, nosotros nos podemos decir, bueno, ¿qué puede suceder entonces con las remesas para Guatemala? Si es una parte importante de nuestro Producto Interno Bruto. Y ese es el desempeño. Si ustedes ven, más adelante voy a usar una palabra que es resiliencia. Y no cabe duda que escuché este comentario hace algunas semanas de un periodista y decía, no cabe duda que nuestros migrantes en Estados Unidos son resilientes. Y vean ustedes, aquí en estos meses se ve el impacto de la bajada tan importante de los cierres que hubo en Estados Unidos y el envío de las remesas hacia Guatemala. Sin embargo, acá, ¿sí? Para este mes, nosotros ya tenemos una recuperación comparado con la baja que se tuvo en los primeros meses del año. Pero si nos vamos a comparar con el año anterior, hay una baja sustancial. Puedo decir en este momento que estamos alcanzando niveles 2018. Eso es digamos, una de nuestras primeras conclusiones, pero es importante que nosotros veamos que, si bien es cierto, se cayeron las remesas, no se cayeron se están empezando a recuperar y esperemos que en todo caso, pues ese flujo de divisas pueda venir a ayudar y a solventar mucho de la necesidad que tiene la población que recibe estas remesas y que por consiguiente está muy necesitada de estos ingresos, sobre todo ahora en una economía cerrada como la que estamos teniendo en Guatemala. Entonces, ¿cuáles son las expectativas al final de cuentas del Producto Interno Bruto? Pues definitivamente no son tan halagadoras, ¿verdad? Se ve que según el Fondo Monetario Internacional vamos a tener disminuciones y después un repunte en el año siguiente. Y para Guatemala, en este momento, hasta la semana anterior que estuve chequeando, el pronóstico es que vamos a estar en un menos 2%. Habrá que ver, porque esto es conforme va caminando las decisiones que se van tomando. Así es como se va pronosticando también qué es lo que va sucediendo con el Producto Interno Bruto. Pero la buena noticia es que se espera una recuperación fuerte y sustancial,
digamos, de más del 5% para el año siguiente. ¿Esto qué implicación tiene? Entre más nosotros nos atrasemos en la apertura de la economía, por supuesto que ese 2021 es solamente una fecha calendario, porque se va atrasando conforme obviamente vayan pasando los meses, ¿verdad? Pero es un estimado de que para el cierre del 2021 estaríamos en una recuperación. Datos interesantes aquí, vean ustedes El Salvador, un impacto todavía más fuerte que el de nosotros y una recuperación, digamos que no necesariamente tan alejada de lo que nosotros estaríamos esperando tener. Entonces, entremos ahora cuál es la situación del macroentorno. Ahorita estamos empezando, voy a darles un poco de qué es lo que ha estado sucediendo porque definitivamente, según estos señores de ADECO, a nivel mundial, y este es, digamos, que algo que ellos estuvieron observando de las economías, sobre todo las primeras de Europa y Asia, que ya salieron de los cierres totales, es que la probabilidad Estimado ingeniero Ramón, recuperación mi estimado económica de los países que ingeniero Ramón Juárez, mira una sugerencia. Fíjate que tal vez si dejas de compartir pantalla mejora, sí, no compartir pantalla, sino la cámara. Si ya no salís en cámara, tal vez mejora el audio, porque el audio se está interrumpiendo ahorita bastante seguido. Por favor. Ok, estamos ahí. Gracias. Ok, seguimos. Entonces, lo que estábamos platicando es que esta es una de las lecciones interesantes aprendidas, ¿verdad? Decía, en los países en donde los gobiernos y las empresas ayudaron a mantener activos los trabajos y en donde hubo un apoyo directo a las economías o a las industrias, definitivamente tienen una expectativa mucho mejor de salir adelante en una recuperación después de la curva de infección del virus. Entonces, a ver. Veamos qué pasa en Centroamérica. En Centroamérica lo que existe es un optimismo muy interesante de una recuperación. Para las primeras semanas de mayo en Centroamérica, digamos, los niveles de optimismo y de optimismo se habían incrementado, ¿verdad? Conforme iba pasando la curva de infección, vemos que en todo caso las economías esperan una recuperación franca. Y los consumidores lo que nos decían era, bueno, ¿en qué van a gastar ustedes el dinero mientras durante esta pandemia, ¿verdad? Y entonces lo que decían es, bueno, lo primero y lo más importante es la salud de mi familia, ¿verdad? Eso es digamos que lo más importante. Pero vean lo que dice aquí abajo, ¿verdad? O sea, en estos últimos puntos, lo que está sucediendo, lo que está diciendo es, voy a ser más cauteloso en cómo gasto mi dinero y también una de las cosas importantes es que voy a reducir mi nivel de gastos, durante esta crisis. Entonces nos vamos a entender en qué se está gastando.
¿Y cuáles son esas industrias que pueden tener un repunte y cuáles son aquellas industrias que van a tener una recuperación todavía más lenta? Vámonos por lo muy obvio, el tema de los abarrotes, ¿verdad? Los abarrotes, la intención de un gasto mayor es obvio, es un más 16, digamos aquí, puntos, ¿verdad? Y si ustedes ven el resto de las categorías, si bien es cierto, hay unos cambios en las últimas 2 semanas, ninguno de ellos, con excepción de los abarrotes y aquellos suministros para el hogar, tienen un cambio positivo. Vean ustedes toda la parte de la intención de compra en el tema de vehículos, por ejemplo, ¿verdad? Que está al extremo derecho, o cualquier forma de recreación fuera del hogar. Y por supuesto, todo el tema de los tours o los viajes internacionales e incluso en algunos casos aquí muy particulares, los viajes domésticos para donde aplique en Centroamérica. Entonces, si ustedes ven, seguimos, a pesar de que ya algunas economías se están abriendo, en Centroamérica seguimos con una intención de encierro en el tema de consumo. No hay en el corto plazo una intención de apertura y de que vayamos a pensar en que nuestro presupuesto se vaya a ir hacia esas categorías o esos rubros. Aquí este es un paradigma interesante para Centroamérica porque no necesariamente funcionamos como el resto digamos, de países en otras latitudes, ¿verdad? Y lo que decía es, vean de este lado, dice, esto es, digamos, las compras en la tienda. Y aquí de este lado, en el extremo derecho, es las compras en línea. ¿Sí? Entonces, para nosotros en Centroamérica, lo que vemos es que vamos a comprar más, muy probablemente más en línea, pero hay algunas cosas que nosotros compramos en tienda. Vean ustedes aquí, a pesar de que se han dado soluciones de entrega a domicilio, etcétera, etcétera, todavía la tendencia y los hábitos de consumo de los habitantes de Centroamérica o de los centroamericanos es que vamos a las tiendas, ¿verdad? Por supuesto que todo el tema de entretenimiento y el delivery de comida va más a compras en línea. Entonces, ¿qué es lo que dice esta? Lo que dice es que muy probablemente las rutinas no van a regresar en menos de 2 meses. Entonces, en menos de 2 meses nosotros no vamos a ver cambios y en algunos casos algunas personas están viendo el ajuste de sus rutinas en más de 1 año, tal como decía el ingeniero, ¿verdad? O sea, muy probablemente toda esta nueva normalidad no solamente es un decreto que vaya a dar un gobierno, sino también el sentido de seguridad que tengan las personas para hacer las rutinas que traían antes o cambiar sus hábitos de consumo o regresar a nuevos hábitos de consumo. Y de este lado lo que vemos es que el impacto en las finanzas personales, obviamente, no se ve una recuperación para más del 20% de las personas en menos de 6 meses, ¿verdad? No se espera una recuperación de esas finanzas impactadas después de la crisis. Algunas actividades interesantes que se han estado activando en este encierro, que ya lo discutimos anteriormente y solamente los pongo aquí para que ustedes vean cómo se está comportando en todo caso los niveles de consumo. Entonces, vemos acá que a pesar de esto, aquí está Centroamérica. Digamos, el grado de optimismo, ¿verdad? Aquí estaría incrementando sus gastos
algo poco optimista. Y si ustedes ven, nosotros todavía nos situamos en medio. Entonces, a pesar de todos estos componentes, es importante que nosotros entendamos que tenemos un grupo de consumidores que está viéndose muy impactado, pero que la recuperación es latente. Algunas otras cosas interesantes, estos puntos aquí celestes que ustedes ven, son las actividades que ya están prácticamente abiertas o que ya ustedes ven que las personas están adoptando nuevamente la modalidad de gastar o de salir y gastar en estos rubros. Entonces, vemos por acá, por supuesto que aquí estamos hablando de abarrotes, está completamente en azul. Pero vemos que para este país, China, que es el que, digamos, ya está saliendo de esta crisis, todavía tiene algunas áreas que no se ve todavía una apertura total. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros tener como diferencia? Que definitivamente va a tardar tiempo para que nosotros también recuperemos el nivel de actividades. O sea, no va a ser un tema de que cuando termine el tema de cuarentena, las personas regresemos a hacer las mismas actividades que antes, sea por desconfianza o simple y sencillamente por precaución. Hablemos entonces ahora de las cadenas de suministro. Ya dimos un tour por los indicadores macroeconómicos, ya vimos un poco también qué es lo que ha estado sucediendo con los consumos y los consumidores, cuáles son esas preferencias que están teniendo estas personas durante la pandemia y aquellos que ya están saliendo, cuáles son aquellos que ya se están abriendo esas economías, pero a pesar de eso, pues todavía tienen ese impacto en su seguridad. Entonces, hablemos de las cadenas de suministro. ¿Qué es lo que se ha visto más impactado? Para abril del 2020, esta es una encuesta que se le hizo a empresas multinacionales. La fuente es el Banco Mundial. Y los tres rubros más importantes fueron que se vieron impactados en ganancias, en su nivel de facturación o sus ingresos y las cadenas de suministro confiables. O sea, ellos lo que veían con mayor impacto es que habían perdido la confianza en el diseño de su cadena de suministro y por lo tanto eso estaba impactando su negocio de forma directa. Entonces, según los impactos de tres eventos, en el 2016, en el 2018, en el 2011, para tres industrias distintas en tres partes del mundo, ¿verdad? Pero lo que yo quiero llamar la atención es el tiempo de recuperación después de esos impactos. O sea, un año, más o menos unos 3 meses, y para el fabricante de automóviles estuvo aproximadamente casi 6 meses, ¿verdad? Por supuesto que hubo impactos importantes, no solamente en función de recuperación, sino que también el impacto económico. Pero yo más me llama la atención el tema de cuánto tiempo tomaron en recuperar el ritmo. Entonces, ¿qué es lo que está preocupando mayormente a las empresas después del bienestar de sus empleados? Ese es un aspecto geopolítico y el rojo es el aspecto una nueva crisis que es lo que se está
hablando ahorita actualmente de una reinfección. Pero lo que es más importante es de que por supuesto que hay, digamos, el que más preocupa es la recesión a nivel global de la economía. Entonces, ¿qué hicieron? Algunas cadenas de suministro y algunas empresas, y aquí vamos ya directamente con los mensajes claros. Importante, cadenas de suministro flexibles permiten el abastecimiento rápido de materia prima, rápida y ágil. Aquí les pongo 3 ejemplos. En medio de la pandemia, se le pidió a estas empresas a LVMH en Francia, que tiene toda su fábrica de fragancias, se le pidió que en medio de la pandemia pudiera cambiar su línea de producción y empezó a fabricar el gel de sanitización, ¿verdad? A Giorgio Armani en Italia se le pidió que parara, obviamente estaba parada su producción, pero que cambiara su producción y sus líneas de producción para producir trajes médicos. Y Burberry lo que hizo es que se le pidió y cambió rápidamente a producir mascarillas, mascarillas no quirúrgicas, sino que mascarillas para la población en general, y esto ya se quedó como una moda. O sea, ustedes ya pueden ir a adquirir a Burberry en lugar es un fabricante famoso en Europa de abrigos, y por supuesto que ya está implementando ahí el tema de la moda con las famosas mascarillas. Pero aquí hay un ejemplo muy importante de que en medio de la pandemia se puede ser creativo y se puede salir con soluciones innovadoras. Entonces, la respuesta estratégica se basa en 3 aspectos importantes para una cadena de suministro. No solamente el tema de abastecimiento, el tema de producción y fabricación, y por supuesto, cómo lo hacemos para atacar y llegar a nuestros clientes con un canal de distribución ágil. Antes de mostrarles, entonces, en todo caso, las conclusiones, hago un pequeño alto y explico este concepto de resiliencia, porque de aquí en adelante lo voy a utilizar un par de veces más. Resiliencia sale de un aspecto de ciencia de los materiales y se refiere a qué tan qué tan fácil puede regresar en medio de una tempestad. Obviamente sufren aquí la inclinación que tienen, pero es porque resisten por la profundidad de las raíces que tienen estos árboles, ¿verdad? Entonces, este concepto es aplicado de ahí en adelante en psicología y para explicar la conducta humana y, por supuesto, la conducta vamos a estar platicando. Pero lo que es importante acá es establecer que las cadenas de suministro que tuvieron éxito fueron aquellas que sacaron rápidamente el concepto anteriormente, antes de la pandemia, y digamos en las clases, cuando me toca platicar un poco del balance entre el inventario y digamos las ventas caídas y los inventarios excesivos, muchas de las cadenas estaban diseñadas para mantener bajos costos y poco inventario. Cadenas flexibles y hablar de ecosistemas para elevar la rápida respuesta ante una inminente crisis, ¿verdad? Entonces, salimos de acá en donde la resiliencia de la cadena de suministro era baja y, por supuesto, el riesgo del
la exposición de la cadena de suministro también era baja. Ahora nos vemos en todo caso con una exposición mayor porque hubo esa ruptura y estamos saliendo de lo óptimo, pero eso fue al final de cuentas lo que tuvo que suceder con muchas empresas para responder ante los cambios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia el diseño de una cadena de suministro más apropiada, en donde tenga tres aspectos importantes. Primero es que sea flexible. Segundo es que se analice cada uno de los procesos para revisar muy de cerca la productividad, no solamente digamos, de los procesos en sí, sino también de sus recursos, entiéndase, máquina y recurso humano. Y finalmente, el acompañamiento de métodos predictivos que los ayuden a anticiparse a la toma de decisiones. Entonces, hay 5 factores clave, ¿verdad?, que nos pueden ayudar y que tienen este impacto para construir una ventaja competitiva. ¿Cuáles son esos 5 factores clave que fueron el aprendizaje de todas estas cadenas de suministro durante la pandemia y que todavía se sigue aprendiendo de ellas? El primero es una agilidad en la red. Dejamos de ver a los proveedores como algo aislado y nos convertimos en un ecosistema. En ese ecosistema, los líderes del mercado desarrollan esas cadenas de suministro, digamos, en donde integran proveedores y obviamente es digamos, multiplicar la relación ganar-ganar. Ya no es una exigencia la visibilidad, sino que es una necesidad de la colaboración digital. Eso tiene que tener sistemas integrados de información para saber cuáles son las decisiones más adecuadas, básicamente en tiempo real. Entonces, hay soluciones como, por ejemplo, las torres de control, que es un concepto muy operativo y que se lleva a cabo para tomar decisiones de manera centralizada, pero estas decisiones de manera centralizada tienen que ser proveídas con información en tiempo real. Entonces, estos 3 primeros nos dicen de la capacidad de los sistemas. Acá es la capacidad del recurso humano. Primero es darles y proveerles la rápida generación de escenarios para, entre más información y se pueda integrar y puedan tener indicadores para poder anticipar cualquier ruptura, digamos, en la cadena de abastecimiento, van a poder tomarse mejores decisiones para evitar que haya un impacto en tu empresa. Entonces, esto, por supuesto, que tiene un elemento que es clave, ¿verdad? Es que la gente que está a cargo debe de tener el empoderamiento de la alta gerencia para tomar decisiones. Entonces, no solamente es invertir en la capacidad operativa, sino también capacitar y empoderar a los equipos gerenciales para que tomen decisiones basadas en información anticipada y en tiempo real para evitar que en todo caso pues hayan decisiones que puedan afectar tu negocio. Entonces, ¿qué se necesita en recta final de nuestra conversación? ¿Qué se necesita en este momento? Pues la conclusión es esa, estas son las lecciones aprendidas y la respuesta que para cuando nos toque hacer el reiniciar o el reboot de nuestras empresas es entender que hay que restablecer una estrategia. Por supuesto que se habla de, digamos, de planeación estratégica, digamos, de cómo vamos a cambiar el rumbo, qué hacemos, pero lo que es importante es, este es el momento de rediseñarse. Y en ese rediseño no podemos pensar que la cadena de suministro es un ente aparte. Tiene que ser integrado, digamos, como una función dentro de la estrategia de la empresa. Entonces, estos son 6 elementos importantes que se deben de contemplar
Cada vez que platicamos con alguna empresa, tocamos cada uno de estos puntos. O sea, no es solamente el tema de operaciones y cadena de suministro, sino que tenemos que entender todo el tema de manejo y respuesta de crisis, por ejemplo, o la gestión del talento humano, porque va, digamos, de una forma relacionada. Y por supuesto que los otros tres factores, si bien es cierto, son de alguna manera financieros, se ven impactados por las decisiones que se tomen en estas funciones tanto operativas como de gestión humana, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero dejarles es un par de inquietudes y preguntas. El impacto, si pudieras hacer una autoevaluación en este momento y estuviésemos ayudando a reiniciar o a replantear tu salida de nuevo al mercado, ¿cómo estarías vos? ¿Cómo estarías en este momento pensando que es el impacto de esta crisis en la fuerza laboral? ¿Cómo es que actúa? ¿Cómo es tu modelo de negocios? ¿Vas a tener que pensar si en la entrega de productos implica la interacción humana? Si implica, tenemos que platicar de planes y procesos específicos para que en todo caso haya continuidad del negocio. ¿Los empleados necesitan estar cara a cara para hacer negocios o se puede hacer de manera remota? La fuerza laboral nos dimos cuenta que no puede trabajar de manera remota de una manera eficiente, o esperamos hacer ajustes al personal. Esas son 4 preguntas básicas en función de la fuerza laboral que te pueden ayudar a pensar el futuro y la reinserción cuando la economía así te permita regresar a operar o operar de una manera distinta si es que sí lo estás haciendo, ¿verdad? Y si hablamos de operaciones y cadena de suministro, ¿sí? ¿Cuál es el impacto? O sea, tenemos un equipo centralizado de operaciones, o sea, ya lo tenemos implementado. Hay en nuestra cadena de suministro, depende de contratistas principalmente. Hay muchas empresas que todo lo relegan a un outsourcing. La distribución de nuestros productos es de ciclo corto y de rápidas entregas o no. Y tenemos implementados planes de contingencia. O sea, esas son las preguntas sencillas y básicas que pueden servirnos en este momento para rediseñar lo que estamos haciendo. Pero termino con esto. Es un hecho que la economía va a necesitar de la colaboración de todos, y las empresas que aprendan rápidamente a moverse en un ambiente de crisis van a tener mejores posibilidades de sobrevivencia y, por supuesto, de crecimiento. Entonces, la pregunta importante es, ¿cómo te ha ido en este momento que hemos estado en medio de esta pandemia? ¿Cuáles han sido los movimientos que has tenido que hacer? ¿Han sido basados como un efecto de la crisis y has tenido que ir digamos, haciéndolos conforme va caminando la crisis, o has hecho un alto y has pensado en cuáles son esos movimientos estratégicos e inversiones que se necesitan para que cuando el mercado se abra, podamos estar en una posición más sólida, estratégica, y que podamos recuperarnos rápidamente y establecer cadenas de suministro flexibles con relaciones de ecosistema con nuestros proveedores y nuestros clientes, y por supuesto con personal competente empoderado para la toma de decisiones. Así que eso es nuestra plática del día de hoy, y estoy abierto a escuchar si tenemos alguna duda o consulta. Muchas gracias, mi estimado ingeniero Ramón Juárez. Realmente fue muy enriquecedor toda la información que has compartido, y les queremos decir a nuestros participantes que pueden ahí en su
en su pantalla que dice preguntas y respuestas, por favor, realizar las preguntas que deseen hacer y así tener unos minutos para poder resolverlas. Tal vez quisiera irme a la primera parte que platicó el ingeniero Ramón Juárez sobre cómo es que hay, pues el virus ha propagado, digamos, en Estados Unidos, que se infectó un poquito más en las últimas semanas, pero hay que tomar en cuenta que fue principalmente por las manifestaciones masivas que hubo por el reclamo lamentable, ¿verdad? de la muerte de este señor de color. Es lamentable, pero el vandalismo que cometieron esas manifestaciones no es aceptable, ¿verdad? Sin mascarilla y sin ninguna protección, teniendo esas centenas y centenas de gente en contacto físico, y no solo en Estados Unidos, en otros países de Europa. Entonces eso provocó naturalmente que hubiese más personas contaminadas, ¿verdad? Entonces ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Y luego lo que nos hacía revisar o recapitular el ingeniero Juárez, ¿verdad? Que este confinamiento vino a cambiar definitivamente a que la movilización de las personas en cualquier vía fuera menor. Y naturalmente, aparte de la reducción de la economía que se ha visto grandemente afectada, como él lo planteó ahí, ¿verdad? En las gráficas, también las cadenas de suministro, la forma como se hacían negocios, en una buena mayoría han tenido que cerrar, ¿verdad? Por ejemplo, el turismo, como se hablaba, restaurantes, como se hablaba, algunos han podido dar algún tipo de servicio, entrega en casa, a domicilio o en empresas, pero naturalmente no están operando al 100% como operaban antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces todo eso ha tenido, y hay que replantearse. Es importante que tomemos en cuenta que estos 5 factores claves que nos compartió el ingeniero Ramón Juárez, revisémoslos, ¿verdad? ¿Qué aspectos deberemos nosotros en cómo estamos en esas preguntas que también nos guió él a hacerlas en los cuadros finales para ver cómo podemos mejorar y reinvertir nuestros negocios, los ejemplos que nos planteó, ¿verdad? De esta perfumería a fabricante de jabón, esta empresa famosa en confección de abrigos, también en fabricante de mascarillas. En fin, ¿verdad? A lo mejor hay alguna manera a nuestra propia tropicalización de Guatemala de poder hacer negocios, ¿verdad? Entonces, me voy aquí a algunas preguntas que hay por acá. Mi estimado Ramón, dice, ¿China seguirá siendo el proveedor mundial como ha venido siendo? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, en este momento hay un conflicto muy importante. Ya se están viendo, por ejemplo, ahorita hay un negocio bien interesante. Estados Unidos tiene un pleito, pero tremendo, digamos, con China, ¿verdad? Por diferentes cuestiones a nivel político. Por supuesto que China ya está reactivándose y es de las primeras fábricas, digamos, a nivel global que se está reactivando, ¿verdad? Entonces hay una parte importante que está sucediendo. China va a continuar siendo por mucho una economía en crecimiento, a pesar de que haya sido impactado por el virus. Se espera una recuperación plena en los próximos meses y de hecho ya se están empezando a tener envíos y embarques desde allí. El ejemplo que les estaba poniendo es Estados Unidos le pone un embargo a China sobre pinturas, por ejemplo, y entonces Estados Unidos lo que hace es de que empieza a buscar otros proveedores. ¿Y a quiénes? A Latinoamérica. Entonces, por ahí es donde empiezo yo a contestar también la segunda pregunta, ¿verdad? El movimiento estratégico que está habiendo en este momento
Vamos a ver economías que van a estar empujando y jalando, pero es muy obvio el poder económico, industrial que ha alcanzado China y Asia en general, es una tendencia que va al alza y ahorita lo que estamos viendo es solamente un impasse temporal, pero eso se va a retomar muy pronto, ¿verdad? Ahí de repente les explico una cosa interesante también de los embarques de China y todo el tema del transporte de mercancías. No hay que preocuparse mucho, ¿verdad? O sea, de alguna forma hay dos cosas que están sucediendo en la cadena de suministro. El trafoco es que el virus vaya a estar transportándose en mercancías, sobre todo durante tanto tiempo. Tomen en consideración que un embarque marítimo para llegar de esas latitudes a Latinoamérica tarda semanas. Entonces, y pasa por diferentes puntos. Entonces, de alguna forma, ese era uno de los miedos que se tenía en el comercio internacional, el hecho de cerrar las fronteras incluso en mercancías. O sea, eso no va a tener mucho sentido en el corto plazo, pero obviamente los exámenes y digamos, los resultados de los test de estas teorías nos van a confirmar si al final de cuentas van a ser flujos libres o no, como venían siendo, ¿verdad? Pero más he escuchado a los técnicos decir que sí, que no va a haber ningún problema con el flujo de mercancías. Entonces, por lo tanto, la premisa de que China se abre es un hecho, ¿verdad? Ok, gracias, Ramón. Bueno, tal vez yo tengo un concepto un poquito diferente en el sentido de que yo pensaría, si el presidente Donald Trump llega a reelegirse en noviembre, pensaría yo que sí va a haber una posición muy fuerte de él y también de los republicanos, por supuesto, y también de algunos presidentes europeos a sancionar a China enormemente, a sancionarla. Esa sería mi percepción, ¿verdad? Porque pues hay mucha noticia y de todo, ¿verdad? Pero realmente no deja de tener razón algunos que llaman el virus chino, ¿verdad? No dejan de tener razón. Y yo creo que eso va a estar por varios años molestando, salvo que hayan cambios en la política de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi percepción. Aquí varios alumnos tuyos que has tenido te mandan saludos. Y voy a leer una pregunta de un egresado nuestro que le dices clases. Selvin Perdón, o sea que tenés más tiempo de estar con nosotros, ingeniero Ramón, porque Selvin fue de las primeras promociones de IU y entonces te saluda. Las saludos. Dice él, la pregunta, esta es una pregunta de Facebook. Según tu investigación, Ramón, la recesión mundial, ¿qué tanto y cuánto tiempo más nos llevará a reactivar la economía aquí en Guatemala? ¿Y cómo crees que va a impactar todo esto en la seguridad de la población y cómo se verá afectada la educación por la inversión que se tendrá que hacer en salud? Por si tenés idea de cómo va a poder funcionar en estos mercados la economía. Muchas gracias. Selvin me hace pregunta de 3 partes, entonces Sí, lo vamos sí. partiendo por pedacitos. Vamos partiendo por pedacitos. A ver, mira, el tema de las economías, yo me estoy basando en la investigación que hice, ¿verdad? La investigación Bueno, porque de ahí hay muchos temas políticos y decía la investigación, mira, uno de los aspectos que no mencioné es la inversión extranjera. La inversión extranjera es un motor que impulsa las economías y en estos momentos ya venía un declive y la inversión extranjera va a poder ayudar a este tipo de economías a salir más rápido. Pero depende también de decisiones gubernamentales, ¿verdad? Y los factores más importantes, increíblemente, no era el miedo a un COVID, era el miedo a la incertidumbre jurídica, por ejemplo, sí. el hecho de la inversión. O sea, sigue siendo durante la pandemia
en una encuesta que revisé es que ese es el miedo, digamos, a seguir invirtiendo, ¿verdad? O sea, no solamente los temas operativos estamos hablando. Entonces, eso me lleva a más desarrolladas. En economías más desarrolladas se han tardado fácilmente o se espera tardar aproximadamente 6 meses en que actividades al aire libre sean posibles hacerlas y por tanto el comercio alrededor de ellas. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, lo extrapolo para nuestras economías en donde hay mucha informalidad y digamos que nuestra población está muy impactada por economías informales. Para mí, digamos, esto se va a ver una apertura de temas de salones de clase y, digamos, a áreas, lugares donde hay aires acondicionados centralizados fácilmente 9 meses a 1 año, ¿verdad? O sea, yo no veo antes de 1 año una apertura de una universidad, según lo que yo estoy entendiendo y sobre todo por dónde estamos hoy, miércoles en Guatemala, ¿verdad? En medio de qué situación y en qué crecimiento de la curva de la pandemia estamos nosotros. Digamos, si me refrescas la tercera parte de la pregunta de Selvin, porque mencionaba a qué tanto cómo lo íbamos a recuperar y qué tanto tiempo iba a pasar aquí en Guatemala, pero había una tercera parte que no me recuerdo ahorita. Sí, uno era la educación, ¿verdad? Pero lo acabas de comentar, la educación. Y la otra, ¿cómo crees que va a impactar a todo esto en la seguridad de la población? Dice, ¿verdad? Ok. Sí. Digamos que si hablamos del tema de seguridad, por supuesto que hoy estaba saliendo una nueva, imagínate, ¿verdad? O sea, hoy estaba saliendo una nueva caravana que iba saliendo de Honduras hacia Estados Unidos en medio de la pandemia, ¿verdad? Sabiendo que las fronteras están cerradas en todos los países y se atrevieron a hacerlo. Entonces, la necesidad para nuestra población, el impacto económico está siendo muy grande, ¿verdad? Entonces, todas esas personas que estaban dependiendo de sus ingresos por estar haciendo alguna actividad económica afuera, ahora le están apostando a que mejor salir y arriesgarse y llegar a Estados Unidos pensando en que la economía ya les va a beneficiar. Entonces, eso tiene una implicación muy fuerte en índices de seguridad también en nuestros países, porque por supuesto la necesidad va a impulsar a muchas personas a delinquir, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el panorama en ese sentido no lo veo muy agradable en el corto plazo. Obviamente, ojalá que yo me esté equivocando, pero eso es lo que pude entender en este momento de nuestra realidad. ¿Cómo no? Sí, y también recordemos, estimados amigos, que esta parte de la caravana y situaciones que se están dando, como las manifestaciones que se dieron en Estados Unidos en semanas atrás, también hay un fin político, ¿verdad? Precisamente por las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Quisiera que también aquí nuestro amigo Neri Meda, ¿verdad? Quien es un gran amigo que tenemos el gusto de tenerlo acá. Nos pregunta acá, una pregunta un poquito larga, pero te la comento. Partiendo del enfoque global que se nos dio al inicio, el mundo sabe que este problema vino de Asia. ¿Será que Asia perderá fuerza mundial? ¿Será que las economías serán más locales o será India quien más tome estos mercados? Esa es una. ¿Para dónde se moverá el mundo como fuente en las cadenas de suministro? ¿Seremos más fabricantes que en el proceso de globalización? Está interesante. Hay algunos casos muy interesantes y digamos muchas respuestas. Estaba viendo recientemente un webinar de emprendedores, pero lo que pasa es que son emprendedores así como ya bastante grandes, ¿verdad?
Hay una persona que tiene una fábrica de bebidas naturales, bueno, sin azúcar, básicamente, en Estados Unidos. Y entonces lo que ella contaba de forma directa es de que la pandemia la agarró a ella con dos cosas. Una es con fabricación de envases en su fábrica. O sea, ella no estaba importando envases y algunos materiales, sino que los estaba haciendo en el sitio. O sea, eh, digamos que pegó en el centro en ese momento porque ella pudo seguir produciendo y gracias a eso logró cerrar en medio de la crisis, logró cerrar algunos negocios muy grandes como por ejemplo con cadenas como Costco. ¿Verdad? Entonces, digamos que ese tipo de ejemplos es el que muchas de las cadenas de suministro van a tener que contemplar y rediseñar. Por eso es que yo mencionaba el tema estratégico, ¿verdad? O sea, el poder entender que tenés que evaluar tu red de proveedores para no tratarlos como alguien que te está vendiendo un producto, sino que alguien que necesita venderte el producto para subsistir y vos necesitas tomar ese producto para agregarle valor y distribuirlo y venderlo a la vez. Entonces, en la medida que esto vaya permeando en las empresas, vas a entender que la búsqueda de nuevos proveedores te va a llevar a diferentes lugares. Por definición, no creo que hayan muchos insumos que se puedan producir localmente para algunas industrias. Por lo tanto, vas a tener que buscar fuera de las fronteras. Se me hace que a pesar de todo lo que se está diciendo, la economía de escala sigue siendo un factor determinante y clave. Y digamos la ventaja comparativa que tiene un país como los de Asia, le vamos a poner así, porque China es simple y sencillamente el pelo en la sopa en este momento, ese asunto, pero obviamente las economías asiáticas han ido creciendo y se han convertido de nuevo en proveedores de insumos importantes y sobre todo de valor agregado que son necesarios para ensamblar y fabricar muchas de las cosas que nosotros usamos. Entonces, yo no creo que nos vayamos a cerrar. Yo creo que la globalización lo que va a impulsar, al contrario, va a hacernos entender que somos un organismo uno solo, ¿verdad? Un organismo viviente y que de alguna manera tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Entonces, en lugar de separarnos y digamos, de regresar a producir localmente lo que consumís, yo más bien creo que vas a buscar nuevas relaciones en otros países y se van a convertir, muchas de la industria futura va a estar en diferentes países, pero mientras eso llega, las fábricas a nivel mundial van a seguir estando en Asia, según mi parecer, ¿verdad? Ok, Ramón, sí. No, y me imagino que India va a tomar un papel muy protagónico, ¿verdad? A lo mejor le ponen más atención a India ahora, principalmente por la mano de obra que ha tenido en cuanto a tecnología y también en la mano de obra de manufacturación, ¿verdad? Es posible que las grandes marcas de ropa y de zapatos de Estados Unidos o ropa deportiva de Estados Unidos vaya a la India o a países de Latinoamérica, ¿verdad? Eso había que ir viendo en los próximos meses. La semana pasada que tuvimos una plática de la reactivación económica, también nos decía el doctor Luis Velázquez que va a ser muy importante. Nosotros en nuestra región y Guatemala, por ser un país que deberíamos, digamos, ser bastante orientados a la agricultura, que eso no está mal en estos momentos porque Guatemala, Estados Unidos y Europa van a necesitar productos agrícolas y creemos pues que eso es una de las partes que pudiéramos fortalecer, ¿verdad? Para ir viendo el mercado al futuro, ¿verdad? Estimado ingeniero Juárez. Tal vez, no sé si algún último comentario, estimado, Sí. Ramón, porque estamos ya con el tiempo corto.
¿sí? Sí, hay dos cosas importantes. Mira, una, de nuevo, no dejamos a un lado que en este momento todos estamos jugando, todos los países del mundo estamos en más o menor medida impactados y que las economías se van a ver impactadas durante ciertos meses. Eso es un hecho, ¿verdad? Van a haber algunos que van a salir mucho más rápido que otros, eso también es un hecho y eso siempre ha sucedido así. Pero yo lo que tal vez quiero poner sobre la mesa que es sumamente interesante son dos cosas. Primero, el hecho de India, lo que vos decías. Yo tuve la oportunidad de estar en una mesa de negocios con una comisión que venían de fabricantes que venían de allá y me decían, mira, estábamos haciendo la analogía de que para el mundial, no me recuerdo qué mundial fue, ellos me decían, mira, había una provincia de India que se dedicaba a la fabricación de pelotas de fútbol para el mundial. Ellos fueron los proveedores seleccionados para las pelotas de fútbol. Entonces, cuando me decía cuánta gente, población, yo me recuerdo que me decía que esa provincia era una provincia chica y tenía aproximadamente 12 a 13 millones de habitantes y todos dedicados a hacer pelotas de fútbol. Entonces me quedé asustado a pensar, híjola, es como que toda Guatemala estuviera haciendo pelotas de fútbol, ¿verdad? O sea, esa dimensión de escala que nosotros no nos podemos imaginar. Entonces, por supuesto que existe ese potencial, pero yo insisto, o sea, el cambio, si se va a dar, no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a ser paulatino, y si no, muestra un botón. O sea, mira a los fabricantes de automóviles, en este momento muchas de sus piezas y sus partes están siendo fabricadas en Asia, punto. O sea, no hay mucha ciencia en esa proyección, por lo menos en los próximos meses. Habrá que ver si una reinfección puede cambiar el rumbo de esto. Y termino con esto, o sea, insisto, o sea, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en el hecho de ser responsables, primero con nosotros mismos, con nuestro personal, con nuestra familia, los empleados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también de alguna forma tenemos que entender en qué entorno estamos trabajando. Yo ahorita en esta investigación vi con ojos, muy interesantes, porque decía a nivel mundial, decían, mira, este es el momento de atraer inversión extranjera. ¿Cómo vamos a atraer inversión extranjera? Y entonces ellos tenían como una de las estrategias las oficinas de promoción de negocios a nivel país. Y dentro de los casos de estudio a nivel mundial, mencionaban a la oficina de Costa Rica. La oficina de Costa Rica viene aproximadamente 10 años en todo lo que es tecnología para la salud. Entonces, y se acaba de ver, ¿verdad? O sea, todas las noticias que salieron ahorita durante la pandemia, los resultados de ello, o sea, es un esfuerzo no solamente de la iniciativa privada, es un esfuerzo directo y estructural del gobierno y la academia, ¿verdad? O sea, y termino con esto, ¿verdad, ingeniero? Este tipo de pláticas que estamos teniendo dan las bases para que nosotros podamos capacitar a nuestros empresarios, emprendedores, ejecutivos en qué se necesita para salir adelante y no esperar que solamente el gobierno nos pueda empujar, porque aquí seguramente el que esté mejor capacitado y más competente va a poder tener mejores resultados en el futuro, ¿verdad? Así que cierro con eso. Muchas gracias, estimado Ramón. Pues hay aquí bastantes felicitaciones. Voy a permitir leer la felicitación del licenciado José Castellanos. Felicitaciones por el abordaje del tema. Es de mucha actualidad y muy bueno el análisis prospectivo. Lo urgente es adaptarse a los cambios y no solo resistir, sino superar los obstáculos para transformarnos al nuevo modelo. Así que
mi estimado Ramón, definitivamente misión cumplida, felicitaciones. Yo creo que fue un tema muy enriquecedor, lo abordaste muy, muy profesionalmente. Y les decimos a nuestros invitados que les va a llegar el video grabado hoy, les va a llegar en los próximos días también. Y también les queremos pedir un gran favor, antes de despedir con un aplauso virtual al ingeniero Ramón Juárez. Hay una encuesta que el ingeniero Ramón Juárez diseñó en relación a cómo está siendo afectada la cadena de suministro en la empresa, organización o el negocio que usted representa. Entonces, por favor, es una encuesta sencilla, rápida. Le vamos a pedir que la llene, ¿verdad? Y estimado ingeniero Ramón, un aplauso virtual de los participantes de la comunidad de Atlantic International University. Muchas gracias por este valioso tema de actualidad. Muy amable. Que Dios te bendiga. Y que Dios bendiga a todos los egresados y estudiantes, profesores y sus familias también, que sean bendecidas. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos.